Y como les decía, nuestra preocupación principal es la libertad y la democracia en América Latina, y como tal hemos estado siempre pendientes de un par de países en donde pareciera que la democracia no está actualmente vigente, o que por lo menos está en un peligro muy claro de desaparecer. Y uno de esos países es Ecuador. Esta mañana conversaba con la doctora Iván hablando del título de su conferencia. Ella me contaba que en Ecuador existe una cláusula constitucional que es el derecho a la resistencia. Y yo le decía que aunque esa cláusula no estuviera en la Constitución ecuatoriana, desde la época de los griegos, el derecho de resistencia a la opresión era un reconocimiento a un derecho natural del pueblo y del individuo. Uno tiene toda la legitimidad para levantarse contra la opresión, y es más, tiene la obligación de levantarse contra la opresión, de acuerdo con lo que decían los griegos. Y los escolásticos españoles lo pusieron claramente en su descripción de una sociedad, donde hablaban de cómo un gobierno se constituye y que el pacto entre el gobierno y el pueblo quedaba roto cuando el gobierno era opresor, y al quedar roto recuperaba el pueblo el legítimo derecho a resistirse a la opresión. Y en la forma en que lo planteaba hoy Lourdes, era la forma, una de esas formas que tiene de resistencia es precisamente la libertad de expresión, como una de las formas clarísimas de resistencia a la opresión. Y como dato anecdótico, cuando Fidel Castro fue enjuiciado por el asalto al cuartel de la Moncada, su defensa ante el tribunal cubano fue que él ejerció el legítimo derecho de resistencia a la opresión. Es decir, que él se había levantado contra Batista porque Batista era un opresor y que en consecuencia él tenía el derecho. Lo importante es que ese tribunal recogió ese principio como válido, y esa fue una de las causas por las cuales fue condenado de una manera tan liviana Fidel Castro. Nuestra oradora de hoy es una persona muy especial, con la cual he tenido el placer esta mañana de discutir largamente el proceso de la Constitución y de la política en América Latina. Es doctora en filosofía y tiene el título de abogada y tiene una cantidad enorme de premios obtenidos. Es asambleísta en Ecuador y ha sido una de las personas que ha liderado el referéndum por el no, es decir, que ha liderado la posición del no por el referéndum. Ella suele hablar en nombre de los indígenas y del Consejo Nacional de Indígenas, y hemos discutido hoy que creo que es importante que comience ahora a hablar en nombre de los ecuatorianos, entre los cuales el pueblo indígena es una parte, pero ella ya está en condiciones de hablar en nombre de todo el pueblo ecuatoriano, y mucho más cuando hablamos de resistencia a la opresión, que es el caso actual de Ecuador. Lourdes.